Minutos, cuéntanos un poco al respecto. Sí, buenos días, Lisbeica. Bendiciones a todos. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Listo, resolvimos el problema. Lisbeica, bueno, el tema de hoy tiene una connotación bien interesante porque es algo que he venido observando en empresas con las que he trabajado y que son empresas que tienen estos beneficios de alimentación Ujú. que se le da como parte del salario, entre comillas, a las personas. Es lo que en algunos casos se conoce como salarios en especie. Y se le dan estos bonos que tienen diferentes formas, ¿ok? Se les da, hay unos que se llaman Ploxi, hay otros que se llaman Vale General, hay otro que se llama Vuelto, hay uno que se llama Gift Points, y todos al final hacen más o menos lo mismo, y es entregarle a ese colaborador un estipendio que es complementario a su salario, Sí. pero que se puede utilizar para alimentación, se puede utilizar para farmacias, por ejemplo, medicamentos, se puede utilizar incluso para educación, ¿ok? Entonces, estos aparatos o dispositivos o mecanismos, como le queramos ver, están amparados en la ley, es decir, la ley los ampara, la ley los promueve como algo válido, ¿ok? Y que obviamente le entrega al trabajador una forma de salario que no está sujeto a descuentos, es decir, no hay descuento sobre la renta, no hay seguro educativo, no hay seguro social. Entonces, esto básicamente lo que estamos haciendo es llevándole al colaborador una cantidad de dinero mucho más cercana a la realidad. Es decir, si son 200, recibo 200. No como en el salario, que en el salario, dependiendo en qué bracket usted se encuentre, pues hay una tasa del impuesto sobre la renta más los Ujú. gastos asociados a seguro social, los descuentos asociados a seguro social y los descuentos asociados a seguro educativo. Todo eso disminuye un poco cuánto es el dinero real que usted recibe. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque para muchas personas que reciben este tipo de beneficios, lo ven como el salario y van, se lo gastan, pero hay una parte de su salario que ya no lo tuvo que tocar porque ya tenía este beneficio que cubrió, por ejemplo, el supermercado, que es donde más gastamos todos. ¿Ok? Entonces, esa parte del salario ya se cubrió con ese beneficio y probablemente vas a necesitar solamente tocar una pequeña parte de tu salario para complementar. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué si ya yo tengo esa parte cubierta, inmediatamente encuentro qué hacer con ese otro disponible en lugar de pensar en función de cómo puedo utilizar esta herramienta ahora para comenzar a construir un fondo de emergencia y comenzar a desarrollar mi capacidad de ahorro? Hacia allá es donde quiero que las personas comiencen a pensar, más que en el beneficio mismo, en cómo ellos pueden beneficiarse si actúan de una manera más sensata, más consciente en función de qué es lo que puedo lograr ahora que tengo este nuevo beneficio. Oiga, bien interesante. Ahora entiendo por qué nos indicas cada viernes el por qué es importante tener el presupuesto bien estructurado mensualmente, llevar cada mes los gastos en cada rubro, porque de esta manera y al recibir un beneficio de esta naturaleza, enseguida podemos observar cómo impacta nuestro presupuesto. Ahora bien, es mejor usar este excedente, por decirlo así, que nos quedaría dentro de nuestro presupuesto en inversión, en ahorro, en salir a pasear, en algo personal. ¿Cómo decidimos hacia dónde dirigimos el dinero que ya no vamos a utilizar para estos gastos porque tenemos ese beneficio y hemos recibido ese beneficio? Ok, fíjate, ese excedente, ok, Ujú. que no necesariamente, si tú recibes 200, no necesariamente tú dices, bueno, que ahora tengo 200 en excedente, porque probablemente ya tenías otras necesidades también que son básicas, que son fundamentales y que tienes que cubrir. Pero digamos que de esos 200 todavía hay 100 disponibles, ok, hay 100 disponibles de ese ingreso que no estás usando. Lo ideal, lo recomendable es primero comenzar a construir tu fondo de emergencia. Ese es lo primero, eso es lo primero que yo les recomiendo a las personas. Comience usted a construir su fondo de emergencia. Pero si usted tiene 100, ahí vamos a hacer ahora un poco más salomónicos en esto.
Si usted tiene 100 disponibles, comienza a construir un fondo de emergencia, digamos, con 60, ¿sí? Fondo de emergencia 60. 20, abro un fondo de pensiones. Y esto yo lo vengo recalcando desde hace mucho tiempo, Lisbeika. Abran un fondo de pensiones. Tengo 20 disponibles todos los meses que voy a comenzar a meter en mi fondo de pensiones porque el futuro no sabemos qué puede pasar y tengo que comenzar a crear ese fondo desde ahora para por lo menos tener algo al momento de retirar. Y esos otros 20 que le van quedando de los 100 que usted estipuló que quedaban disponibles gracias a este beneficio de alimentación, esos otros 20, comience a crear un fondo para esas cositas que usted quiere hacer. Quiero irme de paseo, quiero poder cambiar de automóvil, lo que sea que usted quiera lograr, comience a crear ese otro fondo con ese otro excedente. Entonces, ya usted ahora mismo lo que está haciendo es planificando a futuro. Planificando en un futuro más inmediato, fondo de emergencia, un futuro más a largo plazo, su fondo de pensiones y tenemos disciplina financiera y no entendemos realmente el compromiso que debemos tener con nosotros mismos a futuro. Corremos inmediatamente a gastarnos lo que va sobrando. Es decir, recibimos el beneficio por un lado y decimos, ¿sabes qué? Y ahora me está sobrando $200, ahora puedo hacer cosas que antes no podía porque esos $200 ahora me van a dar esa posibilidad. Entonces salimos a gastarlo, ¿no? No pensamos que mañana podemos tener alguna situación y voy a necesitar parte de ese dinero. No lo vemos. Inmediatamente buscamos qué hacer. Esto es lo que se denomina inflación de estilo de vida. E inmediatamente encontramos algo en que gastar. ¿Sabes qué? Yo quería tener una plataforma de Netflix, ahora yo voy a tener Netflix. Yo quería pagar Spotify, ahora voy a pagar Spotify. Y te voy a decir lo más difícil de todo esto, Lisbeika. Es que muchos de esos gastos que adquirimos porque sentimos que ahora tengo la posibilidad, muchos de esos gastos son gastos de carácter recurrente y fijo. ¿Eso qué quiere decir? Que inmediatamente desaparece de tus posibilidades porque ya lo tienes comprometido a términos. Es decir, te comprometiste con una plataforma y vas a tener que pagarla hasta que decida finalmente cancelarla. Lo mismo pasa con el gimnasio, lo mismo pasa con suscripciones a plataformas de inteligencia artificial o lo que sea en lo que usted esté gastando ese dinero. Entonces, lamentablemente las posibilidades son muy altas porque no tenemos los filtros y los frenos mentales para decir, esto no es algo que me conviene en este momento, voy a posponer un poco esa dosis de dopamina, de sentirme eufórico por un segundo, voy a posponerlo, voy a comenzar a construir el ahorro. Es importante que entendamos que el ahorro es algo que requiere sacrificio y como requiere sacrificio genera algún nivel de incomodidad o de dolor y por ende la gente lo evita. Eso tenemos que aprender a sobreponerlo. Tenemos que entender que esa dopamina instantánea del consumo inmediato es demasiado temporal y esa temporalidad pone en riesgo mi bienestar futuro. ¿Tienes algún ejemplo real de alguien que haya utilizado este excedente para convertirlo en riqueza y no que se haya quedado quizás sin algún tipo de liquidez o se lo haya gastado así como lo has mencionado hace unos minutos? Mira, el mejor ejemplo te lo voy a dar y soy yo mismo, el Lisbeika. En alguna ocasión, en una de las empresas donde yo trabajaba, cuando me contrataron, y vale la pena aclarar que esa fue una situación bien interesante porque la empresa me fue a buscar a mí, yo estaba trabajando en otra empresa y me dijeron, Orlando, queremos que vengas a trabajar con nosotros. Cuando yo me senté en la mesa de la negociación con ellos, en ese momento estos productos de vale alimentario y todo esto no estaban, pero sí había fondos de pensiones. Y lo que yo negocié con ellos fue, como ya yo venía acostumbrado a mi ingreso anterior y el salto era bastante interesante, una parte del salto en el ingreso que yo iba a recibir, yo le dije a la empresa, yo no quiero que me lo pagues en salario, yo quiero que tú contribuyas a mi fondo de pensiones y esa parte que me corresponde la metas directo a mi fondo de pensiones. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque el dinero que iba a entrar directamente al fondo iba entero y verdadero, sin descuentos. Iba sin descuentos. Entonces, eso para mí
era un gran valor. Y además tenía el tema de que era declarable el impuesto sobre la renta. Entonces yo tenía una doble ganancia en ese negocio y eso fue exactamente lo que yo pude hacer. Entonces el ejemplo es ese, Lisbeca, entender que yo tengo que decidir entre si uso el dinero que tengo a la mano para cosas que no necesariamente necesito o comienzo a pensar un poco en función del futuro y qué cosas sí puedo lograr si comienzo a disciplinar la manera como utilizo el dinero. Ok, podríamos mencionar hábitos sanos que de alguna manera podamos desarrollar en nuestras vidas para que cuando se presente una situación de esta naturaleza podamos quizás dirigirnos por el camino correcto. Sí, mira, bueno, el camino correcto es relativo, Lisbeica, porque cada persona pues ve su propia situación de una manera diferente, ¿ok? Pero la recomendación es siempre pensar en el futuro y no es que tenemos una mentalidad de escasez y eso es bien importante porque hay gente que ataca este tipo de conceptos y de principios diciendo lo que pasa es que hay una mentalidad de escasez. No, lo que hay es una mentalidad de planificación, que es muy distinto a tener una mentalidad de escasez. ¿Qué cosas tienes que comenzar a dimensionar? Y lo primero que tienes que hacer es hacer ese acto de contrición en el que te preguntas a ti mismo si realmente ese gasto que vas a realizar lo necesitas o no lo necesitas. Si es algo que realmente es prioritario o es algo que puede esperar. Y luego preguntarte también qué alternativas tienes. Y dentro de las alternativas no solamente está el gastar, las alternativas puede estar también el no gastar y por qué no gastar. Entonces, el primer hábito que tenemos que comenzar a desarrollar es autoconocimiento y autorreflexión, es decir, poder entrar en ese momento de reflexionar, de repensar las cosas y si usted no está seguro de lo que va a hacer, la mejor recomendación que le puedo hacer es déjelo descansar, acuéstese a dormir en la noche, deje que la almohada haga su tarea y al día siguiente piense con cabeza fría. Muchas veces actuamos por impulso. El impulso es fácilmente detectable. Usted lo puede detectar. ¿Por qué? Porque hay una inyección de dopamina instantánea. Entonces, cuando usted siente esta euforia, sí, estoy feliz, pero hagamos un alto. Espérate, esta euforia, ¿qué significa? ¿Qué lectura le tengo que dar? Entonces, es allí donde vamos a comenzar a trabajar en función de cuándo hacer un alto, cuándo esperar y sobre todo cuando estamos hablando de gastos importantes, gastos grandes. En los gastos hormiga ya usted sabe que está gastando plata que no debió haberse gastado, los 25 centavos, los 50 centavos del dólar, ya usted sabe que no lo necesitaba, ya lo hizo. La recomendación allí es comience a llevar un registro de sus gastos hormiga. Ni siquiera le voy a pedir el registro de todos sus gastos, solamente el de los gastos hormiga y usted se va a dar cuenta de cuánto dinero usted está botando por falta de control. Orlando, y nos estableciste un plan para este dinero que ya no tienes que gastar, quizás ya lo identificamos, sabemos cómo se manifiesta, pero ¿qué ocurre cuando quizás este excedente nos queda durante algunos meses, pero volvemos a estar y ese excedente se nos elimina por alguna razón, algún acuerdo importante al que hayamos llegado con nuestro empleador y dejamos de percibirlo y volvemos a tener el mismo salario que en principio? ¿Cómo retornar a esos hábitos que quizás en algún momento ya teníamos y no desordenarnos ante un cambio como este? Sí, excelente tu pregunta, Lisbeika. Y sí, es una posibilidad que está en la ecuación. En algún momento puede pasar que saliste de trabajar en esa empresa y ese beneficio ya lo pierdes y resulta que llegaste a una empresa donde no tenías el beneficio, ¿ok? En ese momento, obviamente, tú tuviste que haber negociado tu entrada a esa otra empresa y probablemente debiste haber considerado que tenías ese beneficio y que ahora lo vas a tener que traducir en salario. Ahí vas a tener que entender algo y ahí te vas a dar cuenta de algo bien interesante. Si tú recibías $200, probablemente si te lo hubiesen pagado como parte de tu salario en lugar de haberte dado el beneficio, ahí tenías un gasto adicional que eran los impuestos y las deducciones por ley, ¿ok? Probablemente de los 200 realmente ibas a recibir 170, $160. ¿Okay? Ahí hay un bracket de $40 o de $30 que estuviste recibiendo, pero que en teoría, si te lo hubiesen pagado por salario, no lo ibas a recibir.
Así que ahí vino tu primer golpe de realidad. De salida tú tenías 30 o 40 dólares que estabas Claro. recibiendo realmente de más y que simplemente te los gastaste. ¿Ok? Pero vamos a decir que, bueno, negociaste, entraste, quizás no llegaste a donde querías llegar en términos salariales, pero estás más o menos cercano. Como ya tú venías preparándote Ujú. con un ahorro y con todo lo demás, quizás no quieras romper eso que ya has logrado, entonces te toca comenzar a revisar más a fondo hacia dónde se está yendo tu dinero y qué adecuaciones puedes hacer para que este nuevo salario que tienes, si no está llegando al nivel que tenías antes, cómo lo puedes hacer que funcione con los gastos que estás teniendo o que puedes cambiar un poco. Entonces aquí viene nuevamente el ejercicio del que siempre hablamos y es revisar tus gastos fijos, revisar tus gastos variables, eliminar todos estos gastos de los cuales tú tienes un control, pero que no son necesarios para tu vida, ¿sí? Estos circunstanciales, que al final tú dices, ¿sabes qué? Yo puedo vivir sin eso, yo no lo necesito, entonces voy a ajustarme y voy a seguir con mi plan que ya tenía trazado. Es decir, voy a priorizar mi plan por encima de otros gastos. Y es allí donde comienzas a ver el cambio, donde comienzas a ver las transformaciones. Hay cosas que nosotros las gastamos, las consumimos, Ujú. compramos y que el día que no las tenemos no pasa nada, ni siquiera nos damos cuenta de que ya no las tenemos, pero que lamentablemente apenas tenemos la disponibilidad, salimos a gastar plata en esas cosas. ¿Okay? Si usted tiene 7 pares de zapatos, no necesita 8. Lo más seguro es que no lo necesita. Entonces, hágase la pregunta, ¿realmente necesito este octavo par de zapatos o sería mejor agarrar esos 20, 30, 50 dólares que me voy a gastar y meterlos a mi fondo de pensiones? Esas son las clases de preguntas que nos tenemos que comenzar a hacer y comenzar a cambiar el chip mental de cómo nos estamos relacionando con el dinero y cómo estamos protegiendo nuestro ingreso que tanto nos está costando. Acabamos de ver una entrevista previa a esta en Así donde es. hablaban de la situación del empleo y de todo lo que está pasando. La situación está dura. Cuando te dicen hay 700 personas optando por la misma posición que usted tiene que entender que es bien complejo, es bien difícil, así que hay que cuidar mucho lo que tenemos y hay que valorar lo que estamos recibiendo. Para cerrar, Orlando, facilítanos tu contacto, donde podemos ubicarte para obtener algún tipo de asesoría de requerirla. Sí, bueno, mi WhatsApp 6802-2048, repito, 6802-2048, y me pueden conseguir en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, me pueden encontrar como Orlando Fujitsubo, aparezco en todas las redes con el mismo nombre, @Orlando Fujitsubo, y ahí me pueden encontrar. Muy bien, gracias. Orlando Fujitsu, experto en finanzas, cada viernes nos acompaña por acá para brindarnos estos tips que son sumamente necesarios e importantes para nuestra relación con el dinero. Gracias, Orlando, por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos. Excelente fin de semana para ti. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes, ¿te parece? Perfecto, bendiciones. Gracias. Quien ya está con nosotros, siendo las 8:44 de la mañana, es la coach Paula Cabalén. Como siempre, nos encanta cerrar el noticiero con ella. Hoy hay un tema muy interesante que conversar. Nos hemos visto la tarea de hablar de temas de salud mental, de relaciones, del impacto que tienen las mismas en nuestra vida, en cómo nos desempeñamos. Y hay un post que compartiste hace algunos días, Paula. Hablabas de no es tu culpa su mal humor, sus gritos o su frustración, son su responsabilidad, no el resultado de algo que hiciste mal. ¿Cómo abordamos este tema de forma responsable para poder llevar nuestras relaciones a un nivel donde de alguna manera nos sumen, nosotros sumar a ellas y no nos afecten? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, voy a empezar respondiendo a la pregunta y voy a tocar el tema de hoy que tiene que ver con eso y tiene que ver con